A pesar del toque sensacionalista del titular de la miniatura de este vídeo, lo cierto es que Jaén se ha llevado una gran noticia por parte del Ministerio de Transportes con dos inversiones muy relevantes para la ciudad que supondrán grandes mejoras. Por un lado de su actual estación y entorno y por otro de los viajes a Madrid, dos proyectos que te detallo en este vídeo. Por un lado 400 millones y por otro 45. Esas serán las cantidades que Transportes destinará a Jaén para mejorar sus actuales tiempos de viaje con Madrid y el resto del mapa español y por otro para remodelar a fondo su estación de ferrocarril y entorno, con un ambicioso proyecto que no solo dará un lavado de cara al edificio, sino que lo mantendrá donde está, integrando mejor las vías. Pero comenzamos con la obra que mejorará los tiempos de viajes actuales vía Córdoba, el camino más natural para ir a Madrid al aprovechar la línea de alta velocidad y donde fue el propio ministro Óscar Puente quien anunció en la ciudad la inversión de 400 millones de euros para conectar Jaén con la red de alta velocidad a través de un bypass en Montoro y reducir así los tiempos de viaje con Madrid hasta las 3 horas, casi una hora menos que en la actualidad. Se trata de un proyecto que ya tratamos en otro vídeo del canal y que por fin parece ver a la luz, tras un estudio de viabilidad positivo donde se prevé sacarlo a licitación en los próximos meses tras el estudio informativo. Finalmente se ha escogido la opción llamada B de las 5 que se habían planteado y que permite reducir en mayor medida los tiempos de viaje. Un bypass de unos 19 kilómetros de longitud, incluyendo los ramales de conexión, que pasaría por Pedro Abad y Adamuz, haciendo posible que los futuros servicios con Madrid no tengan que entrar en Córdoba ni hacer transbordo, lo que ahorrará entre 50 y 60 minutos al viaje actual con la capital de España. En el texto se recoge un aumento de demanda una vez se acabe dicha infraestructura, siendo un trazado de vía única, conectándose a la línea de alta velocidad de forma directa para el sentido Jaén-Madrid y con un salto de carnero para las conexiones sentido Madrid-Jaén. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Aprovechando su paso por la capital jienense, Puente anunció la otra gran promesa esperada por mucho tiempo, el proyecto de integración para el ferrocarril, que incluye la creación de una estación intermodal que aunará ferrocarril y autobuses y que se alargará por 2 kilómetros del entorno de la actual estación de tren, que mantendrá su centralidad pero adaptándose a las nuevas necesidades y con ese extra que supondrá tener varios servicios en un mismo edificio. Un proyecto que contará con una inversión de 45 millones de euros que incluye el desarrollo de esa estación intermodal, así como la habilitación de 53.500 metros cuadrados de zonas verdes y peatonales. Proyecto que, dada su relevancia y magnitud para la ciudad, conllevará la creación de una mesa técnica que englobará al Ministerio de Transportes, al Ayuntamiento de la ciudad y a la Junta de Andalucía para definir la solución definitiva. El ministro quiso recalcar la relevancia del anuncio, calificándolo como un proyecto de integración ferroviaria que supone para Jaén un antes y un después en lo que a sus conexiones ferroviarias se refiere, clave para el desarrollo y el crecimiento de la ciudad y un punto de partida abierto a todas aquellas propuestas que lo perfeccionen. Estación que además, recordemos, tendrá parada del futuro servicio de tranvía, que ya está realizando las primeras pruebas y que se espera volver a tener en servicio en 2026. La integración del ferrocarril en Jaén, aseguran, potenciará el desarrollo de la zona noreste de la ciudad, garantizando la permeabilidad de la infraestructura y la conectividad de los barrios existentes, así como la cohesión con el resto del tejido urbano ya consolidado. Una actuación que abarca unos 2 kilómetros entre la actual estación de Jaén y la avenida de Aparejadores, permitiendo el posible crecimiento de la ciudad en esa zona y posibles ampliaciones de la estación. Se proyectan 3 plataformas de conexión exclusivamente peatonales en las calles Pintor Pablo Martín del Castillo, José Calderón Carmona y Porcuna, 2 nuevos accesos rodados en las avenidas de Arjona y Aparejadores que garantizarán la accesibilidad al centro histórico y la conexión con las carreteras A316 y A44, destacando la margen norte, donde se
dará continuidad al espacio urbano entre los barrios y futuros desarrollos, con una superficie de urbanización de unos 48.500 metros cuadrados, donde predominarán los espacios verdes, que ocuparán más del 60%, además de itinerarios peatonales y zonas de estancia y encuentro. Ambos anuncios serán reclamaciones históricas de la ciudad, que, como ocurre con la provincia en general, ha estado más de espaldas al tren que otra cosa y espera lograr otras mejoras en el futuro, y que ahora, con estos dos importantes proyectos que tienen luz verde y unido al regreso del tranvía, supondrán un salto hacia adelante en temas de transporte difícilmente comparable, para una ciudad que por fin empieza a ver proyectos y calendarios tangibles para su movilidad interna y externa, por lo que estaremos muy atentos a lo que vaya llegando desde este punto del país. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.